En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran pasó por un momento difícil, pero pudo volver a reunirse y compartieron su secreto a Amanda, de que Maestro es una espada inteligente. Continuamos con Capítulo 3-3. Mientras cargábamos hacia el centro del enjambre, escuché un grito desesperado. Bart, necesito ayuda. Jefe. Crab. ¿Qué es esto? Crab estaba envuelto en telarañas y estaba siendo arrastrado a uno de los nidos de arañas. No estaba envenenado, pero estaba paralizado. Las cosas no se veían bien para él. Tenemos que ayudarlo. Jet, ayuda a los otros aventureros. Bob. Flecha de fuego. El rayo de llamas atravesó la horda de arañas truco y quemó la telaraña que envolvía a Crab. ¡Ay, caliente! Las llamas afectaron un poco a Crab, pero estaría bien. Las puntas de su pelo estaban ligeramente chamuscadas, pero al menos no terminó siendo comida para arañas. ¡Agua! Jet soltó una andanada de lanzas de sombra que atravesaron los caparazones de los arácnidos. No sabía que las arañas podían sentir miedo, pero sintieron el poder de Jet y se dispersaron. Los humanos, en cambio, fueron más elocuentes al expresar sus opiniones. ¡Guau! ¿Qué demonios es eso? ¡Caramba! Tanta energía mágica. Un lobo onix. No, idiota, es peor que eso. ¿Qué demonios está haciendo eso aquí? Todos mantengan la calma. Ya estaban teniendo bastantes problemas con los monstruos de rango E. La visión de un lobo feroz casi hace que el grupo se ponga histérico. Espera, mira, es la señorita Amanda. Y, la pequeña dama, ella está montando esa cosa. ¿Qué? Se calmaron después de notar a Fran encima de Jet. No tendríamos que preocuparnos por estar en el extremo receptor del fuego amigo, ahora. Muy bien, empecemos con el gran padre de todos ellos. La araña Tramp. Muere. Con un chasquido de su látigo, Amanda hizo pedazos a la araña tramposa. Los cristales salieron disparados de su abdomen. Te enseñaré lo que pasa cuando lastimas a Fran. Bueno, eso fue rápido. A pesar de que la araña tramposa estaba clasificada como una amenaza de rango C, sus estadísticas se acercaban más a las de un monstruo de rango D si no fuera por su habilidad creación de trampas. Estaría más cerca de un rango D en fuerza. Todo muy bien, pero ver cómo se hace pedazos en un instante. Amanda. Le envié a Amanda un mensaje telepático. Mierda. Se volvió hacia mí y se dio una palmada en la frente. Anteriormente ya le había explicado que me hacía más fuerte absorbiendo cristales. Aunque no le pregunté si podía tener el cristal de la araña tramposa. Pero tampoco parecía que se oponía a la idea, así que tomé su silencio como un sí. Supongo que esto fue culpa mía por no pedirle el cristal. Muy bien, matemos al resto de estos bichos. No cambies de tema. Vamos, Fran. Oh, bueno. El exterminio de arácnidos iba a tener que ser lo primero. De acuerdo. GRRR. Vamos a matarlos a todos. Hicimos llover un aluvión de hechizos sobre el enjambre de arácnidos. Amanda usó su magia de viento para abrir los nidos de arañas del techo, la magia de sombra de Jet atravesó las arañas de las paredes, y nuestra magia de fuego quemó las arañas que estaban en el suelo. Furion se unió para enredar a los bichos con Yedra. Estábamos dominando, especialmente Amanda con su magia de viento. Había conseguido aniquilar a todas las arañas del techo con unos cuantos disparos de sus hechizos. En todo el caos también había logrado evitar el fuego amigo. Su control era impecable. Esta era Amanda cuando se ponía seria. Teníamos un largo camino que recorrer con nuestra magia de llama. Tendríamos que dedicar más tiempo a entrenar nuestra magia junto con nuestra espada. Eso fue increíble, Amanda. Oh, gracias, Fran. Sin embargo, no parecía muy feroz cuando se sonrojaba por el cumplido de Fran. El suelo estaba lleno de restos de arañas quemadas. La mayoría parecían demasiado dañadas para ser de alguna utilidad, pero aún podríamos rescatar algunos materiales de ellas. También podría haber algunos cristales entre la pila de cadáveres. Jet,
Ve si puedes oler algunos cristales. Bof. Podríamos conseguir algunos cristales de araña truco al menos. El sentido del olfato de Jet le permitió olfatear lo que quedaba sin muchos problemas. Además, había guardado los cristales en las sombras, otra aplicación del movimiento de sombras. Muy útil. Disculpe. ¿Qué pasa con ese lobo feroz? Cruise se acercó cautelosamente a nosotros. De alguna manera había salido sano y salvo de la escaramuza, pero algunos de los demás no habían tenido tanta suerte. La toxina de la araña estaba empezando a afectarlos. Fran. Bien. Antídoto. Curar paralización. Me ha salvado. Gracias. Pensé que estaba perdido. Nos sentamos, el grupo de Furión completamente curado. Uno de ellos estaba llorando de gratitud. Menos mal que no hubo bajas. Entonces, ¿este lobo es un lobo Onix? No. Es un lobo de las tinieblas. ¿Qué? Nunca he visto uno antes. El grupo estaba alborotado por ver una bestia tan rara. Incluso Amanda nunca había visto uno antes. ¿Es tu invocación, Fran? Sí. ¿Qué clase de magia de invocación podría tener un rango de? Esto es raro. Furion observó a Jet con los ojos muy abiertos. No podía superar su curiosidad natural como investigador. Cruise sacudió la cabeza después de acordarse de las capacidades de Fran. Jet realmente destacaba, ¿no es así? Podía imaginarme recibiendo miradas de la gente del pueblo una vez que regresáramos a Alesa. ¿Y dónde se iba a quedar? Quizá tuviéramos que buscar un alojamiento que aceptara mascotas. Había intentado desinvocarlo antes, pero no funcionó. Parecía que una vez que invocabas algo en este mundo, estaba aquí para siempre. Afortunadamente, no consumía maná extra con su simple existencia. Jet, puedes usar movimiento de sombras para entrar en la sombra de Fran, ¿verdad? Bof. Jet respondió fusionándose con la sombra de Fran. No tardó nada, y apenas podía detectar su presencia con mi habilidad de mago. Un aventurero inexperto no podría saber que estaba allí. ¿Te importa quedarte en su sombra cuando paseemos por la ciudad? Jet respondió con una queja. ¿No te agrada eso? Arf. Sin embargo, realmente destacarás en la ciudad. Podrían atacarte. Jet soltó otro quejido abatido y sus orejas se agacharon con tristeza. Orc. Sabes que no puedo obligarte a permanecer en la sombra cuando me miras así. Maestro, que se quede fuera. Mira, me encantaría, pero... Por favor. Aro. No era justo. 2 pares de ojos llorosos me estaban mirando. Era una visión extraña para todos los demás en la sala, ya que Fran y el lobo feroz estaban mirando hacia la espalda de Fran donde yo estaba. Bof. ¿Qué? ¿Se te ocurrió algo? Jet puso sus patas en el suelo y comenzó a concentrar su mana. ¡Wow! ¿Qué es eso? Jet se estaba encogiendo. En unos segundos se había encogido hasta el tamaño de un perro grande normal. ¿Está usando cambio de forma? Pensé que esa habilidad era para transformarse en otros monstruos. Bof, bof. Bo, Dios mío, es tan lindo, es tan pequeño ahora, yo también quiero uno. Jet era más pequeño comparado con su tamaño original, pero aún era bastante grande. Apenas entraba dentro de los límites razonables, pero se podía hacer pasar por un perro normal con algo de persuasión. Oh, eso esperaba. Oh, vale. Puedes pasearte por la ciudad con esa forma. Bof. Gracias, maestro. Ahora podré acariciar a Jet todo el día. Así que por eso Fran había insistido. Yo también quiero acariciarlo, maldita sea. Habíamos convocado a un gran lobo negro, así que ahora íbamos a tener que ocuparnos de él. Me pregunté si tendríamos que sacarlo a pasear. ¿Y una correa? Invocar a Jet me hizo sentir como si tuviera un perro. Estoy a tu cuidado, peludito Jet. Aro. Fran parecía ser bastante particular sobre la textura de Jet. Después de nuestra sesión de exterminio de arañas, volvimos a nuestra misión original de examinar la sala del núcleo.
Ahí están las piedras mágicas. Y de tal pureza. Es brillante. Es una montaña de tesoros. Los ojos de Krat se iluminaron. Se adelantó a las rocas brillantes, pasando por delante de Furion, que seguía en medio de la admiración de las piedras mágicas. PFFT. Fran no pudo reprimir su risa ante la escena. No te rías, ¿de quién crees que es la culpa? Del que te ha salvado la vida. Org. Daño colateral. Ve bien, ya lo entiendo. La flecha de fuego utilizada para quemar las telas de araña con las que estaba atado Krad anteriormente había quemado y dejado parches en su cabello. Terminó teniendo que afeitarse toda la cabeza. Había utilizado una daga para su corte de pelo de emergencia, y el afeitado desigual resultante era absolutamente cómico. Podía haberle devuelto el pelo con curación superior, pero me callé. Maldita sea. Amanda y Fran no podían evitar reírse cada vez que lo veían. Nunca había visto a Fran reír tanto. Era de mala educación, pero lo iba a dejar pasar. El peinado de Krad era bastante gracioso, después de todo. Señorita Amanda, por favor. Tenemos que recuperar la piedra mágica ahora. Lo sé, lo sé. Todos, por favor, usen esta bolsa de objetos. HM. Todo el mundo se turnó para recoger las piedras mágicas y ponerlas en sus bolsas de objetos que habían sido imbuidas con la capacidad de la caja de objetos. Estábamos obteniendo una gran cantidad. La pureza de la sala del núcleo incluso produjo lingotes de piedras mágicas. Teniendo en cuenta lo valiosos que eran, era sorprendente que estuviéramos consiguiendo tanto. No creo que tenga que recordártelo, pero esta es una zona restringida. Crúzala sin permiso, y no será solo el gremio, el gobierno podría investigar el asunto, también. Estaremos bien, ya que tenemos permisos, pero si alguien intenta entrar aquí sin uno, la barrera de la entrada lo notaría inmediatamente. Tú también tienes que tener cuidado, Fran. El maestro del gremio no se quedará callado ante esto, nos advirtió Amanda con severidad. Debe haber un castigo serio por violar esta regla. ¿Por qué tanta necesidad del secreto? ¿No crees que estamos recibiendo demasiadas piedras mágicas? ¿Lo crees? Sí. Cada núcleo de mazmorra tiene su propia particularidad, y se necesita una cantidad diferente de maná para producir distintos objetos. Esta mazmorra puede producir piedras mágicas de alta pureza sin usar mucho maná. Por eso la entrada a este lugar suele estar restringida. Filtrar unas cuantas piedras mágicas sería suficiente para hacer una fortuna. Atraería la atención de la mayoría de los aventureros. Veamos. Configuración del núcleo. Rui se nos dejó en la recolección de piedras mágicas mientras examinaba la configuración de la mazmorra. Sin embargo, no pudo encontrar la araña trampa en la lista de generación de monstruos de la mazmorra. Entonces, vas a eliminar las arañas truco restantes, Ruize. Vamos a tener que escribir un informe primero. No quedaban muchas arañas truco, pero tampoco podíamos dejarlas con libertad de acción en la mazmorra. Podrían empezar a reproducirse de nuevo o, lo que es peor, una de ellas podría hacerse lo suficientemente fuerte como para evolucionar en una araña tramposa. Eso aumentaría el nivel de dificultad de la mazmorra, con lo que la recolección de piedras mágicas sería más peligrosa. El lado bueno es que los materiales de la araña truco eran mucho mejores que los de la araña trampa. Esto haría que la recolección periódica fuera más productiva. Las arañas truco también tenían más maná, el cual el núcleo de la mazmorra podría absorber a través del aire. Contribuiría a la producción de piedras mágicas del núcleo sin lugar a dudas. ¿Qué tal si presentamos un informe y dejamos que el maestro del gremio se encargue de ello? Supongo que tienes razón. Rui se asintió a Amanda. Entrometerse con las configuraciones del núcleo estaba por encima de la paga de un rango C. Se trataba de un asunto de administración del gremio y de impuestos del gobierno. Amanda había hecho la sugerencia de forma casual, pero el asunto podría preocuparle teniendo en cuenta que ella era la única de rango A en Alessa. En cualquier caso, esto ya está fuera de nuestro alcance. Nuestro viaje de vuelta a Alessa transcurrió sin incidentes. Fran y Amanda tuvieron otro combate, y Jet se metió en medio de él. GRR. Ja.
las lanzas de sombra de Jet y los rayos de llama de Fran fueron lanzados hacia Amanda. Ella dispersó los hechizos con un solo chasquido de su látigo antes de contrarrestarlos. Desde que el lobo feroz se había unido al grupo, se había puesto más seria. Sus ataques eran más feroces y su velocidad más rápida. Fran y Jet se estremecieron al recibir un solo latigazo de Amanda. Sin embargo, lo superaron mientras lanzaban hechizos de curación. Fran y Jet se estaban convirtiendo lenta pero seguramente en un equipo sólido. ¡Agua! Muy interesante. Jet se había metido en la sombra de Fran para esquivar los golpes de látigo de Amanda y luego había salido de la sombra de Amanda. Había fingido un movimiento de sombras a partir de un acecho de sombra. Esto me recordó nuestra pelea con el demonio. Realmente era un movimiento molesto. Pero Amanda respondió inmediatamente alejando a Jet con un hechizo de viento. No esperaba menos de ella. El movimiento de sombras permitía acortar la distancia entre uno y el objetivo en un instante. Consumía mucho maná, pero afortunadamente Jet era un lobo de las tinieblas al que le sobraba maná. Era capaz de usarlo una y otra vez en un corto periodo de tiempo. También estaba mejorando en el uso del maná y estaba encontrando múltiples maneras de acosar a su objetivo. A veces, se quedaba en la sombra de Fran y hacía fuego de cobertura con hechizos de sombra y veneno. Otras veces engañaba a Amanda aparentando que iba a emboscarla desde su sombra cuando en realidad solo salía de la sombra de Fran. El hecho de que Jet tuviera fuertes capacidades mágicas no significaba que se quedara atrás en el apartado físico, tampoco. También era fuerte en ese aspecto. Tenía artes de colmillo y colmillo tóxico, y su atributo de fuerza era bastante alta. Era suficiente para acribillar a una horda de goblins sin problemas. Poco a poco estaba aprendiendo a darle órdenes durante la lucha. Los dos se estaban convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta a medida que avanzaba el combate. El vínculo entre ellos era cada vez más fuerte, y lograron algunas tácticas que fueron capaces de desconcertar a Amanda, aunque solo fuera un poco. Sin embargo, sus habilidades combinadas no fueron suficientes para vencerla. Le pedimos a Amanda que nos enseñara sobre nombramiento como recompensa por nuestro combate. Sin duda, nombramiento era la razón de la evolución de Jet. Sin embargo, Fran y yo nos habíamos puesto nombres cuando nos conocimos. ¿Por qué no nos pasó nada entonces? Amanda me explicó la mecánica y entendí por qué. El nombramiento era una acción que normalmente realizaba un superior hacia un subordinado, o un invocador hacia el invocado. El acto no solo servía para dar un nombre a la criatura, sino que también reforzaba el vínculo entre las dos partes. En ese sentido, era como un contrato. Ser nombrado desbloqueaba el verdadero potencial de uno y le otorgaba puntos adicionales en sus estadísticas. También podía producir efectos únicos según la persona que recibía el nombre. En el caso de Jet, el hecho de ser nombrado le permitió canalizar la sobrecarga de maná en un cuerpo que sí era capaz de manejarlo. ¿Y si lo hubiera retrasado? Habría enloquecido, hubiera atacado a Amanda, y hubiera sido destruido por el rango A. Lo siento, Jet. Fue una emergencia. Ni yo era el superior de Fran ni ella el mío, así que no nos hicimos más fuertes cuando nos dimos nombres. Fue una simple ceremonia de nombramiento en nuestro caso. Lo que realmente quería saber era por qué tenía toda una colección de lobos en mi lista de invocación. ¿De qué se trataba? Estaba seguro de que podríamos averiguarlo de alguna manera, pero necesitábamos más información. ¿Deberíamos ir a la sala de referencias de nuevo? Aunque a Fran no le haría mucha gracia. Ella estaría bien mientras tuviera comida. Sería capaz de soportar la mayoría de las situaciones si le dijera que podía comer todo el curry que quisiera después. Sabía que podía reducir el tamaño de sus raciones, pero cuando me miraba con esos ojos de cachorro, no podía resistirme. Tenía que lidiar con el doble ahora que Jet se había unido a nosotros. Empezaba a entender por qué algunos padres se vuelven sobreprotectores con sus hijos. Mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, Fran le hizo una última pregunta a Amanda. ¿Evolución de los gatos negros? Evolución. La meta de Fran. Ningún gato negro en la historia lo había logrado. Nuestros encuentros con otros hombres bestia reforzaron este hecho. Todos ellos se burlaban de ella por su raza. ¿Los gatos negros eran simplemente incapaces de evolucionar?
Amanda era una aventurera que había viajado mucho. Tal vez ella sabía algo que nosotros no. Amanda guardó silencio y, con tristeza, sacudió la cabeza. Lo siento. No lo sé. La evolución de los hombres bestia no es mi especialidad, así que tampoco puedo ofrecerte ningún consejo al respecto. Lo que sí sé es que nunca he conocido a un gato negro evolucionado. Oh. Amanda tampoco había visto nunca uno. Los gatos negros que conocí también decían lo mismo. ¿Qué les pasó? Se fueron a un lugar al que no podemos ir. Amanda dejó escapar un suspiro de soledad. Como veterana, debe haber tenido que despedirse incontables veces a lo largo de sus viajes. ¿Tú también quieres evolucionar, Fran? Soy un gato negro. Por supuesto que sí, respondió Fran. Amanda se acercó a ella y la abrazó. Te deseo lo mejor, cariño. Eres fuerte y trabajas mucho. Estarás bien. Gracias. A pesar de todos sus estímulos, Amanda parecía triste y dolida. Solo recuerda. Todavía eres joven, ¿de acuerdo? Tienes derecho a confiar en nosotros, los adultos. Siempre tendrás al maestro contigo, así que pídele que te mime de vez en cuando, ¿de acuerdo? Yo también estoy aquí. Pero. No hay peros. He visto lo trabajadora que eres y me preocupa. No te cedas, ¿vale? Acabarás rompiéndote si lo haces. Las palabras de Amanda tenían el peso de la experiencia. O bien pasó por esto ella misma o conoció a alguien que lo hizo. De acuerdo. Siento haberte sermoneado. No, está bien. Gracias. El consejo de Amanda no la había ofendido en absoluto. Más bien, su genuina preocupación penetró en el corazón de Fran. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.